Vamos a pasar a este tiempo de devocional. Bueno, la verdad es que hace ya tiempo que el Señor había puesto en mí esta palabra. Yo dije, la próxima vez que yo tenga que dar el devocional, yo voy a hablar de esto. Así que la verdad es que esta palabra está hace tiempo en mi corazón y espero que de verdad sea de bendición el día de hoy. Porque la verdad cuando yo la leí en mi hogar, fue como que algo despertó en mí. Yo sentí cuando la leí que como que el Señor me estaba hablando tan fuertemente y ahí es donde venía también otra palabra, ¿cierto? A mi corazón, una palabra que me encanta, que cuando uno la dice por decirlo, no sé, pareciera a lo mejor que fuera una palabra, ¿cierto? Como cuando decimos no temas, sé fuerte y valiente, o sea, pero cuando uno le toma el peso a esa palabra y uno realmente dice, esta palabra se cumple a cabalidad en la vida nuestra, y uno lo puede experimentar, ahí como que la palabra toma otro sentido. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente escuchan muchas palabras, ¿cierto? Que son recurrentes, y de repente, cuando no hemos pasado por lo que la palabra está mencionando, pareciera que es una palabra más, ¿cierto? Pareciera que es una palabra, pero cuando uno puede vivirla, experimentarla, la palabra se hace vida en nosotros. Yo sé que esta palabra del día de hoy, muchos de nosotros la hemos podido experimentar, la hemos podido vivir en nuestra vida. Así que quiero leerles y quiero contarles acerca de la historia de José el día de hoy. Génesis 50, y esta es la parte que yo leía la otra vez, el versículo 15. Aquí en esta parte la Biblia nos está contando acerca de cuando ya muere, ¿cierto? El padre de José. Entonces, dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Porque ¿cuántos recuerdan, cierto, aquella historia? Yo sé que la mayoría, el 99,9% de los que está conectado debe saber la historia de José, ¿cierto? Y lo que sus hermanos hicieron con él, ¿cierto? Por envidia, porque vieron cómo José se empezaba a enaltecer. Entonces los hermanos vieron que también José era el favorito, porque venía, ¿cierto? Podríamos decir, de la esposa favorita, ¿cierto? Entonces también veíamos un favoritismo, estos hermanos vieron un favoritismo hacia José y quisieron venderlo y lo vendieron como un esclavo a Egipto. Entonces, al morir el padre, ¿cierto? De familia, estos hermanos dicen, o sea, ahora que ya nuestro padre murió, José va a tomar venganza por esto que le hicimos, porque esto causó mucho dolor en su vida, imagínense. O sea, de repente nosotros podemos tener diferencias con nuestra familia, pueden haber intercambio de opiniones, ¿cierto? O de repente muchos de ustedes a lo mejor ha tenido más de algún conflicto con su familia, no lo sé. Pero ya llegar a este punto de vender a su propio hermano, o sea, estamos hablando ya de algo mayor, de palabras mayores. Y esto fue lo que estos hermanos hicieron con José. Entonces, fue algo terrible, separarlo de su familia, separarlo de su padre, ¿cierto? De su madre que tanto amaban, llevarlo a otra tierra a ser esclavo, cuando José a lo mejor nunca en su vida, no sé, me imagino que a lo mejor no trabajaba, no lo sé en realidad, pero imagínese ir de esclavo a tierra extraña cuando él no había hecho nada. Entonces hay una situación que es injusta ahí. Hay una situación que es injusta. Porque los hermanos quisieron tomar la justicia, entre comillas, como por sus manos, pero era simplemente por el hecho de que ellos le tenían envidia a José, ¿cierto?
Entonces, cuando los hermanos ven esta situación, que ya no hay quien los salve, digamos, dice, José se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Entonces, por esta razón, dice la Biblia, por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Entonces estos hermanos estaban arrepentidos. Bueno, yo creo que el arrepentimiento vino de años, ¿cierto? Que estos hermanos estaban arrepentidos por todo el mal que le habían hecho a José. O sea, José vivió muchas cosas, muchas experiencias antes de llegar a esta parte. Ya cuando estamos leyendo esta parte, es ya cuando los hermanos, ¿cierto? Ya él se reconcilia con su hermano después de que ha pasado muchos años y muchas cosas. Él se vuelve a encontrar con su hermano, se reconcilian, después llevan a todas sus familias a vivir a la tierra de Egipto. Y es aquí donde sucede esto, que el padre entonces de José, ¿cierto?, muere. Y ahí estos hermanos entonces echan como el cassette para atrás y se empiezan a acordar de lo que le hicieron a José. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, ¿cierto?, pueden percibir esto y le mandan a decir a José, nuestro padre dijo que por favor nos perdonara antes de morir, que no te vengaras de nosotros. Y mira la respuesta de José. Y esta es la parte que el otro día leía, que causaba en mi corazón tanta emoción, porque podía ver aquí una palabra, ¿cierto?, que realmente se cumple en nuestras vidas. Y dijo José, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Cuando yo leía esta palabra, inmediatamente se me venía otra palabra a mi corazón, que es una palabra que todos conocemos, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, después de todo lo que ha pasado, ¿cierto? José en esta parte está declarando esa misma palabra. Ustedes quisieron, es verdad que ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios me ama tanto que Él mismo se encargó de transformar todo ese mal que ustedes querían hacerme para algo bueno, que era salvar la tierra de Egipto. Y no solo salvar la tierra de Egipto, sino también salvarlos a ustedes. Porque recordemos que esta familia no tenían qué comer. Y gracias a eso, ellos se fueron a Egipto en busca de comida. Entonces, quiero que vayamos un poco más atrás en esta historia, que es una historia maravillosa, que espero que muchos de nosotros la podamos leer cuando podamos, porque es una historia fascinante, la verdad, la historia de José, de cómo en cada parte de su vida se muestra la mano de Dios. Y sabe lo más importante de todo esto, que Dios tenía un plan con José. Dios tenía un propósito. A lo mejor ese propósito no se podía ver de manera inmediata. A lo mejor como nosotros, ¿cierto? Hoy en día. Todos vienen, ¿cierto? Y nos dicen, no, tú tienes un plan, tú tienes un propósito en Dios. Y de repente nosotros miramos en nuestra condición actual y decimos, ¿cuál será el plan? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene conmigo? Entonces no podemos mirar o visualizar de manera clara el propósito, porque estamos mirando nuestra situación actual, que de repente no es favorable, que de repente no es la mejor,
que de repente, como decía por ejemplo la hermana María Isabel, estamos en enfermedad. ¿Será que Dios tiene un plan conmigo? ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? Entonces, después de que José es vendido como un esclavo, José es llevado a Egipto. Y dice la palabra en Génesis 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado ya. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Entonces, si nos ponemos a leer, yo busqué algunas partecitas de la palabra, ¿cierto? A lo largo de la historia de José. Y puedo ver que sin duda José nació con un propósito. Nació con un plan del Señor. Y no se trataba solamente de que fuera el favorito, de que fuera quizá el predilecto de sus padres, ¿cierto? De su familia. No. Dios tenía un plan que iba a cumplir con la vida de ese joven. Pero ¿qué pasa? Que nos vemos envueltos muchas veces en situaciones que decimos, ¿dónde está el plan? Dios me dijo que tenía un plan conmigo, pero así como José, hoy día estoy viendo que me están llevando como un esclavo a Egipto. Estoy siendo esclavizado, estoy siendo separado de mi familia, estoy pasando por un tormento, quién sabe lo que me espera allá. Entonces, claro, Dios tiene un plan conmigo, pero muchas veces no podemos visualizar ese plan porque estamos viendo la situación, la realidad en la que en este momento estamos sumergidos. Pero cuando yo leía esta palabra, que José fue llevado a Egipto, me llamó mucho la atención esta parte que la Biblia declara y dice: mas Jehová, o sea, a pesar de eso, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Entonces, a pesar de la aflicción en la que José se encontraba, de estar en una tierra extraña, de estar como esclavo, Jehová, el Señor, estaba con él. El Señor estaba con él y no lo dejó, a pesar de que estaba en una situación terrible. El Señor no lo abandonó, el Señor no lo dejó porque tenía planes con ese hombre. Así como el Señor tiene planes con usted y conmigo. Y lo prosperó. Entonces José estaba, ¿cierto?, en una casa, en ese palacio, y el Señor lo hizo empezar a prosperar. Lo hizo ser visible, ante los ojos de cientos de personas, ante los ojos de Potifar, ¿cierto? Él se empezó a quedar ahí a cargo, se empezó a tomar, digamos, más atribuciones. Potifar lo dejó encargado, ¿cierto?, de que él fuera el amo y señor de la casa, y ahí las cosas empiezan a verse bien, ¿cierto? Entonces, ahí podemos decir, y ahora sí el Señor está conmigo, porque estoy empezando a ver que el Señor me está prosperando. Pero ¿qué pasa? Que volvemos muchas veces de estar acá arriba, la vida nos vuelve a pasar por el desierto. Porque usted sabe que esta vida no es una línea recta, ni es en ascenso, sino que esta vida, mis hermanos, de repente va así. De repente estamos bien, de repente pasamos por aflicción de nuevo, de repente volvemos a salir adelante a flote, volvemos a entrar en bendiciones, pero después viene otra ola, ¿cierto?, que nos pesca y nos tira al suelo. Entonces, el Señor estaba con José, pero José tuvo que volver a pasar ahí, en medio de lo bien que le estaba yendo, tuvo que volver a pasar una prueba. Y dice la palabra: sucedió que cuando yo, el amo de José,
las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que José era de buen semblante, de buen parecer, y la mujer de Potifar fijó sus ojos en este hombre, en José, y le insistía, ¿cierto?, para que este hombre pudiera estar con ella. Y José era tan íntegro que acá en la Biblia él dice: ¿cómo yo podría hacerle daño? ¿Cómo yo podría hacer una falta tan grande delante de Dios? Y esa parte me conmovía mucho, porque de repente nosotros decimos hay veces que quizás usted no lo está mirando en su trabajo, lo que usted está haciendo. No hay un jefe permanente todo el día, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un corazón íntegro delante del Señor y sabe que hay algo que puede estar mal, usted no lo hace, porque el Espíritu Santo está ahí con usted y le está diciendo: esto sí, esto no. Entonces no hace falta que nos vean para ser íntegros. Y eso es lo que hizo José. A pesar de que esta mujer, que tenía poder, ¿cierto?, una mujer de poder, le insistía, ¿cierto?, en que estuviera con ella y todo eso, José no se dejó doblegar. José no cambió su integridad. Y es ahí donde esta mujer entonces dice una mentira contra José. Y dice: fue José realmente el que quiso causarme mal, ¿cierto? Y aquí, cuando ella le está contando a Potifar, entonces donde él obviamente que, le cree a su mujer, ¿cierto? Y se enoja, se enciende su furor, dice. Entonces aquí donde Potifar, dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí vemos cómo José nuevamente tiene que enfrentar una situación injusta, porque lo que le aconteció con los hermanos, sin duda que era algo muy injusto. No se lo merecía, ¿cierto? No se lo merecía. Entonces José aquí vuelve a entrar en otro proceso de injusticia, porque él, tratando de ser una persona íntegro, intachable, de mantener ahí su conducta por amor a Dios, nuevamente José tiene que pasar por un proceso difícil. Entonces ahí podemos decir: pero qué injusticia, ¿cierto? Porque los que merecen estar en la cárcel realmente es porque hicieron algún mal, algo malo. Pero aquí vemos cómo José, a pesar de que él se mantuvo íntegro, a pesar de que él se mantuvo firme en su convicción delante del Señor, aún así José es llevado a la cárcel. Y yo pensaba en esto y podía meditar que de repente hay muchas situaciones que a nosotros nos ocurren que no son justas, que usted puede pensar: esto no es justo para mí, ¿cierto? ¿Por qué me sucedió esto si yo estaba haciendo algo bueno? Como muchas veces he escuchado. ¿Por qué me sucedió esto si yo estoy acercándome al Señor? Pero esto no se trata de Dios. Estamos en un mundo. Estamos sometidos en un mundo todavía. Y este mundo tiene maldad. Este mundo, no toda la gente es buena. No toda la gente siempre lo va a alabar a usted. Mucha gente lo va a criticar. Pero a pesar de eso, a pesar de que estemos sumergidos en un mundo así malo, de tinieblas, lo más importante, mis hermanos, es que el Señor está con usted. Y aquí en esta parte de la Biblia nuevamente se vuelve a repetir lo mismo. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo
hacía. Entonces vemos nuevamente, ¿cierto?, cómo José vuelve a levantarse, pero no por su fuerza. José sin duda era muy capaz, tenía una sabiduría, ¿cierto? Tenía quizás liderazgo, sabiduría, era muy inteligente, pero esas son características que solo podían venir del cielo y que el Señor se las dio sin duda. Entonces podemos ver cómo José, de nuevo, de la cárcel, vuelve a salir adelante, pero no por sus fuerzas, no porque era muy hábil, no porque era muy capaz, sino que porque la Biblia nos relata que el Señor estaba con José, así como el Señor está contigo y conmigo, aún en situaciones injustas, donde usted dice, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo venir este mal sobre mí, sobre mi familia? Pero aún en esa situación, quiero decirle que el Señor está con ustedes. Hay algunas personas que están conectadas, que han pasado por situaciones injustas. Situaciones donde muchas veces han dicho, ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasarle esto a mi familia? Y pensamos que el Señor nos deja, pero quiero decirle que el Señor jamás les ha dejado. El Señor jamás te ha abandonado, nunca te ha soltado de su mano. El Señor siempre te ha visto en los momentos de aflicción. Y de ahí, el Señor es el único que puede sacarnos del pozo, de la desesperación, como dicen los salmos. Él es el único que puede sacarnos a flote. Ahí, en medio de la cárcel, en medio de esa zona oscura, Él es el único que puede librarnos de nuestros procesos, de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones. Él nunca nos ha dejado. Por más situaciones desesperantes, angustiantes, de dolor, de aflicción, de injusticia, Él jamás nos va a dejar. Y mire, puede que otras personas quizás nos dejen. Porque después, en esta parte de la Biblia, luego encierran a otros dos prisioneros más, ¿cierto? Que era el copero y el panadero del rey. Y estos dos hombres tienen sueños adentro de la cárcel. Y José se los interpreta, ¿cierto? Y era que el copero en 3 días iba a volver a ser nuevamente el copero del rey. Pero el panadero, en 3 días, lo iban a matar. Entonces José interpreta los sueños de estos dos hombres, y como José sabía que el copero iba a salir de la cárcel, José le dice, mira, acuérdate de mí, háblale, ¿cierto?, a Faraón, cuando tú estés libre, háblale de mí, de lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Pero acá la Biblia nos dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Entonces de repente hay muchas personas que usted la van a olvidar. A lo mejor usted le va a hacer el bien a mucha gente. Hay mucha gente, porque somos humanos. Entonces hay mucha gente que se olvida de las cosas buenas. Hay mucha gente que es muy buena para recordar lo malo, pero de las cosas buenas se le olvida. Entonces también usted va a encontrar personas así, en su familia, en su medio de trabajo, sus compañeros, sus amigos, los no tan amigos, etc. Vamos a encontrar personas que en la vida nos van a criticar, nos van a hacer daño, o simplemente no se van a acordar de lo bueno que usted puede hacer con ellos. Mire, la gente se puede olvidar de usted y de lo bueno que usted ha hecho por ellos. Mas, como dice la palabra, hay uno que nunca se olvida de nosotros. Que usted puede pasar la angustia más grande, pero ahí está Él, paciente, comprensivo.
van a haber muchas personas que no le comprendan su situación, que le digan, ya está de nuevo, ¿cierto? Sin embargo, el Señor está ahí con nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de que muchas veces le fallamos, a pesar de que muchas veces no somos como el Señor quisiera, pero el Señor está ahí con nosotros. Ahora yo pensaba en esto y podía ver la actitud de José. O sea, también por otra parte, José nunca deshonró a Dios. Nunca deshonró a Dios. Porque sabía que a pesar de que a lo mejor el jefe, ¿cierto? Su jefe no lo estaba viendo en todo tiempo, porque confiaba mucho en él. Pero había un Dios que lo estaba viendo en todo tiempo. Entonces él decidió ser íntegro. Y estoy segura que toda la honra, que todo lo que él sabía se lo atribuía al Señor. Porque después, más adelante en esta historia, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que había un hombre que le había olvidado, a pesar de que le dijo, acuérdate de mí, a pesar de eso, después de 2 años, Faraón tiene un sueño nuevamente. Tiene 2 sueños. Y ahí junta todo, ¿cierto? Sus sabios, los que podían interpretar los sueños. Se da cuenta que ninguno puede. Ninguno de sus sabios. Y es ahí donde este copero dice, pero yo sé quién puede ayudarlo. Hay alguien que me interpretó mi sueño cuando yo estaba. Y ese sueño se cumplió tal cual como él me dijo. Así que él es el indicado. Y ahí nuevamente se acuerdan de José. Y es ahí la parte más maravillosa. Me encanta, ¿cierto? Porque José es traído delante de Faraón, sacado de la cárcel, para que pueda interpretar los sueños de Faraón, ¿cierto? Que los sueños era que venían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Entonces, en medio de cuando José le está contando qué es lo que significan los sueños de Faraón, le dice, usted busque una persona que pueda administrar bien, ¿cierto? Que guarde una reserva, una quinta parte de todo lo que puedan recolectar, ¿cierto? En estos años de abundancia, para luego proveer al pueblo, a quien lo necesite, en los años de escasez. Entonces, estaba leyendo yo esta parte. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces vemos cómo José, en altos, en bajos y en muy bajos, vemos que José le atribuye todo al Señor. Vemos la integridad de José, vemos cómo José primero dice, el Señor va primero. O sea, el Señor es el que va a dar la respuesta, no yo. Todo se lo atribuye a José, toda la honra va para el Señor, ¿cierto? José no se queda con ninguna honra propia, personal, sino que todo se lo atribuye al Señor. Entonces yo también pensaba en esta actitud y yo decía, el Señor estaba con José, pero José estaba con el Señor también. Entonces aquí vemos ambas cosas. Si usted se suelta de la mano del Señor, si usted dice, ya, esta prueba es demasiado para mí, yo me suelto de la mano del Señor, ya no quiero nada, ¿cómo vamos a esperar que el Señor esté con nosotros? ¿Cómo vamos a esperar que el Señor obre en nosotros? ¿Cierto? No se puede. Sin embargo, cuando usted toma la decisión y dice, yo a pesar de los altos, a pesar de los bajos, y a pesar de que esté muy bajo, voy a seguir al Señor, voy a honrar su nombre, voy a ser íntegro,
Voy a comportarme como Él quiere que me comporte. Voy a dejar su nombre en alto. Y Él va a ir conmigo. Ahí donde el Señor nos toma de la manito y puede caminar con nosotros y no nos suelta. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, no era solamente de palabra, no era solamente que José decía, cierto, que él no era solamente que él podía expresar: sí, Dios está conmigo, Dios va a revelar este sueño, yo estoy con el Señor, no. Sino que el mismo Faraón podía darse cuenta. El mismo Faraón podía darse cuenta que el Señor estaba con José. Entonces, en medio de todo lo que podamos pasar, en medio de todas las aflicciones que puedan venir a su vida, en medio de las injusticias que usted muchas veces pueda vivir, créame, el Señor siempre tiene un plan. Y es ahí donde yo les quiero dejar pensando, que quiero que usted pueda reflexionar. El Señor siempre, siempre tiene un plan en nuestra vida. Hay una sola clave aquí, hay una sola clave: permanecer en Él, como lo hablábamos ayer. Hay un texto que a mí me encanta, que uno de mis favoritos, cuando dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y es verdad, usted inténtelo y no va a poder. Muchos de ustedes incluso lo han intentado, estar lejos del Señor, y no han podido, porque no se puede. Esta vida no se puede vivir lejos del Señor. Entonces hay una sola clave. Si usted quiere ver el propósito que el Señor tiene, el plan, tiene que estar cerca del Señor. Tiene que honrar al Señor. Tiene que mostrarse íntegro ante esta sociedad que a lo mejor no es íntegra, ante personas que mienten, personas que roban, personas que no se comportan bien, personas que desobedecen al Señor y se lanzan a una vida de pecado, que fallan contra Dios. Ante eso, usted no se puede doblegar. Tenemos que permanecer firmes y decir: yo pertenezco a Cristo, yo soy del Señor, así que no me doblego ante este mundo. Y créame, cuando el Señor ve esa actitud íntegra en nosotros, esa actitud intachable, esa actitud de decir: el Señor, yo soy el Señor de esa vida, yo estoy en el corazón de esa persona, créame que el Señor de todas las cosas puede sacar algo bueno. Y siempre va a tener un plan bueno para usted y para mí. Entonces, a eso es lo que los quiero animar el día de hoy, y con esto quiero terminar. A pesar de lo malo, a pesar de la aflicción, de la prueba, de la tormenta, de esa injusticia, porque siento mucho esta palabra de parte del Señor, que hay personas que han pasado por injusticia. Pero a pesar de eso, el Señor está con nosotros, así como estuvo con José. Está con usted y conmigo. Y como dice la palabra, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Pero ahí está la clave, ¿me entiende? Ahí está la clave. A los que aman a Dios. Cuando amamos a Dios, queremos ser como José. Queremos ser personas íntegras. Queremos ser personas intachables que no le fallen a Él. Porque saben que a lo mejor el Señor no es... Que a lo mejor, no sé, mi familia no me está mirando, mi jefe no me está mirando, pero sí hay un Dios que me está mirando en todo tiempo. Entonces queremos ser intachables para Él y por Él. Queremos que Él sea dueño de nuestro corazón, que Él nos ayude a dejar aquellas cosas que están mal en nosotros. Cuando le abrimos ese corazón es porque realmente no estamos diciéndole solamente de palabras que lo amamos, sino que estamos demostrando que realmente lo amamos, que realmente amamos al Señor, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos.
Y cuando el Señor mira eso, Él puede cambiar cualquier situación que usted esté viviendo para algo bueno. ¿A cuántos les ha pasado que han tenido que vivir situaciones terribles, pero se dan cuenta que gracias a esa situación el Señor los sacó en victoria? Gracias a eso terrible que pasaron, el Señor les enseñó algo. Gracias a eso terrible, el Señor los levantó y los sacó adelante. No nos olvidemos jamás de que el Señor está con nosotros, de que el Señor tiene un plan mucho mayor, de que siempre, siempre el Señor tiene un plan con nuestra vida. De que si estamos en sus manos, el Señor siempre va a tener un plan bueno para nuestra vida. Y aquí hay una sola clave, como le decía: amarlo. Amemos al Señor, hermano. Amémoslo con todo nuestro corazón, nuestra mente. Amemos al Señor en todo lo que hacemos. Amemos al Señor en todo lo que decimos. Amémoslo de corazón en nuestros actos. Démosle el tiempo que el Señor necesita que le demos. Y yo les aseguro que el Señor, de cualquier situación por la que usted esté pasando, por la que haya pasado, el Señor lo va a sacar adelante en victoria. Porque el Señor tiene planes buenos para nuestra vida. Solo es necesario que nosotros nos rindamos a Él, le amemos, le digamos: Señor, te honro con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Yo te honro a ti primero, como José. Y a pesar de que usted pase por angustias, por pruebas, por dificultades, el Señor lo va a sacar adelante en victoria y en bendición. Muchos de ustedes saben, los testimonios, de repente nosotros sabemos los testimonios de nuestros hermanos. Muchos de ustedes saben que tuvimos que pasar por tiempos de mucha aflicción con mi familia. Pero no fue lo único, sino que igual a nuestra vida han venido altos, bajos, porque la vida, como les decía, es así, tal como José. Primero pasó una, después fue engrandecido, después pasó otra. De nuevo el Señor lo volvió a sacar adelante. Así vamos. Entonces en esta vida pasamos por alto y bajo. Pero de algo tengo la certeza: de que el Señor jamás nos va a abandonar. Que el Señor jamás nos deja, porque ahí cuando yo estaba en la oscuridad más grande, que fue una prueba terrible que tuve que pasar, en ese momento el Señor usó a mi esposo para, siempre me acuerdo de esto, contarme una historia acerca de Pablo cuando estaba en la cárcel. Y que muchas de las cárceles por las cuales pasamos, es necesario que las pasemos, porque el Señor tiene que rescatar a otras, tiene que liberar a otros. Entonces siempre me acuerdo de eso, que en esos peores días, en esos días terribles que tuve que enfrentar, el Señor a través de mi esposo me habló esta historia, y siempre la recuerdo porque fue algo maravilloso. Y ahí el Señor me hacía sentido de que muchas veces, así como José, así como Pablo, que estuvo en la cárcel, Él tiene que usar esas cárceles para poder sacarnos adelante en victoria, en bendición. Entonces a lo mejor usted ha pasado por una cárcel, ha tenido que morder el polvo, ha tenido que su rostro estar en tierra, ha tenido que irse a lo más profundo del abismo. A lo mejor lo ha pasado, o a lo mejor lo está pasando en este momento. Solamente Dios lo sabe. Pero si usted lo está pasando en este momento, yo sentía esto en mi corazón, que el Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos va a dejar jamás. El Señor tiene algo mucho mejor para usted y para mí. Y cuando estamos en sus planes, cuando realmente lo amamos de corazón, tenga por seguro que el Señor no lo va a abandonar. Así que si usted está cerca del Señor, si usted lo ama de corazón, así como yo sé que los que estamos aquí conectados amamos al Señor y queremos hacer las cosas bien. De repente no nos resulta, ¿cierto? Porque somos humanos, de repente caemos,
De repente tratamos de cambiar algunas cosas que están mal por nuestra cuenta, no podemos. Pero a pesar de esas cosas, amamos al Señor. Amamos al Señor y sabemos que el Señor va haciendo su obra en nosotros de a poco. Pero quiero decirle que el Señor jamás, jamás, jamás los va a abandonar. Porque yo en mis peores días pude ver su mano. Y sigo viendo su mano. Sigo viendo su mano obrar. Y sé que usted también, que está ahí en su casa conectado, ha visto al Señor obrar en su vida. Y si en este momento está pasando por un tiempo de enfermedad, un tiempo de aflicción, de injusticia a lo mejor, sepa que el Señor está con usted y que Él siempre va a tener un plan bueno para su vida. Él no lo va a dejar en la cárcel. A José no lo dejó en la cárcel. A Pablo no lo dejó en la cárcel. Lo sacó adelante. Así que si usted se encuentra en esa situación de cárcel, no física, sino espiritual, sepa que el Señor lo va a sacar de ahí. Porque el Señor siempre va a tener un plan con usted y conmigo.